Bueno, vamos a empezar la guía de sacerdote disciplina, ¿de acuerdo? Sanador, ¿vale? Vamos a activarla y en esta guía vamos a ver talentos, vamos a ver estadísticas, vamos a ver rotación, vamos a ver a crear la barra de habilidades y vamos a crear macros también, ¿vale? Es una guía, va a ser una guía cortita, ¿de acuerdo? Referente a todo lo que hay. Todo lo que hay en la guía la vais a tener un enlace dentro de la caja del vídeo de YouTube y la combinación de talentos también la vais a tener dentro de la caja del vídeo de YouTube. Así que si queréis profundizar más en el personaje, pues presionad el enlace de la guía y ahí tendréis un guía para leer bastante, ¿de acuerdo? Aquí lo que vamos a ver es un poco el personaje y cómo en este caso tratarlo, ¿vale? Bueno, vamos a ir en este caso a los talentos y vamos a crear dos, ¿de acuerdo? Uno para Raid y otro para Mítica. Así que vamos a importar primero el de Raid. Y vamos a crear el de Mítica. Listo. Vale, nos vamos a quedar con el de Raid. Y los talentos, de acuerdo, como siempre os digo, es muy subjetivo, ¿de acuerdo? Es decir, estos talentos son la recomendación que hace la guía, pero depende de la manera que tengáis vosotros de jugar. Igual os merece la pena quitar un punto de talento en un sitio en concreto y ponerlo en otro. Incluso igual en un encuentro necesitaréis cambiar los talentos, poner un punto en un sitio que en otro distinto, ¿vale? Así que los talentos es muy subjetivo, como más cómodos os encontréis. Esto os viene bien en este caso para empezar y para mantenerlo para tanto para mazmorras como raid como mítico, ¿vale? Así que por eso no vamos a profundizar mucho en este apartado. Vamos a ver qué estadísticas necesitamos, ¿de acuerdo? Bueno, como somos en este caso sacerdotes y utilizamos mana, ¿de acuerdo? Pues nuestra estadística principal va a ser el intelecto, ¿vale? La segunda que tenemos que tener activada sería la celeridad. La tercera, el crítico. Cuarta, versatilidad. Y la última, la que menos tenemos que tener, es la maestría, ¿vale? Si os dais cuenta, yo el personaje tiene más maestría que celeridad, ¿de acuerdo? Entonces el equipo que tengo no está optimizado para esta rama. Tendríais que eliminar todas las piezas que tengan maestría y cambiarlas por las que tengan celeridad, versatilidad o crítico, versatilidad. Si es celeridad y crítico, perfecto, ¿de acuerdo? Pero no todas las piezas lo van a tener, ¿vale? Así que el equipo que tendréis que tener sería con esas estadísticas, ¿vale? Ahora vamos a eliminar toda la barra, ¿vale? Porque para construir algo tenemos que destruir. Aparte, esta barra ya está muy viciada de hace mucho tiempo. Entonces lo mejor, fíjate, tengo aquí hasta la hoguera. Tengo hasta la hoguera metida. Tengo hasta cosas de Draenor. Vale, la única que voy a dejar va a ser la de las monturas. Vale, ya tenemos la barra vacía, ¿de acuerdo? En la primera barra tengo 3 barras. La primera barra son las habilidades que utilizo normalmente, ¿de acuerdo? Muy habitualmente. La segunda barra son habilidades de reutilización, ¿de acuerdo? Que tengan un cooldown. Y la tercera barra pues son acciones que no necesito durante el combate, ¿vale? Ahora bien, vamos a ir añadiendo a la barra con los dedos de una mano, pues utilizo el 1, el 2, el 3, el 4, con este dedo también utilizo el 5, con el dedo gordo la R, la F, la C y la V. Y con esta mano utilizo rueda para arriba, rueda para abajo y botón izquierdo del ratón, ¿vale?
Poneros en este caso los botones como queráis. Luego yo normalmente la de reutilización las suelo poner en macro y ya las que me quedan las suelo dar clic, ¿vale? Como más cómodos os encontréis jugando, pues ahí os tendréis que colocar en este caso vuestras barras, ¿vale? Ahora, tenemos el libro de hechizo en la parte de sacerdote, que es la parte común, y la parte de disciplina, que es la nueva, ¿de acuerdo? En este caso la de la rama en concreto, ¿vale? Vamos a ir añadiendo la barra según vayamos necesitando y luego al final pues vamos metiendo todo lo que nos quede. Vale, la primera que vamos a meter, ¿de acuerdo? Sería la de pulgar el maligno, ¿vale? Que es una habilidad de ataque, ¿de acuerdo? No es una habilidad de cura. Pero es importante en este caso que la echemos, ¿vale? Porque esto lo que nos va a dar en este caso es un talento que tenemos que se llama inspiración, que no sé si está aquí, sí, inspiración, que lo que hace que es palabra de poder, escudo, sanación, relámpago, renovar y palabra de poder, radiancia, aplican inspiración a tu objetivo, ¿vale? Y ese objetivo es tu daño con hechizos sana un 40% de daño infligido a todos los objetivos afectados por inspiración, ¿ok? Es decir, voy a ir poniendo un debufo pasivo, ese debufo pasivo pues lo que va a hacer en este caso me va a ayudar a curar, ¿vale? Así que por eso necesitamos poner en el número 1 el purgar el maligno. Vale, luego tendríamos por aquí, vamos a ver, éxtasis, que tiene un tiempo de reutilización de 1,5 minutos, pues lo vamos a poner aquí abajo. Vale, palabra de poder escudo, de acuerdo, palabra de poder escudo lo tenemos en la parte común. Aquí le tenemos. Palabra poder escudo. Vale. Número 2. Vale. Curación relámpago. Curación relámpago no sé si está aquí. No, curación relámpago es común. Sanación relámpago. Vale. La ponemos aquí. Vale, palabra de poder, radiancia. Vale. La vamos a poner aquí. El maligno, vamos a buscar el maligno. Aquí le tenemos, le vamos a poner aquí. Vale. Vale, profetismo que tiene tiempo de reutilización, lo vamos a poner aquí. El pacto de las sombras. Vale, lo vamos a poner aquí. Cólera de la luz. Lo vamos a poner aquí. Penitencia. Lo vamos a poner aquí. Vale. El halo. Aquí no está. El halo. Lo vamos a poner aquí. Vale. Una habilidad de ataque. La voy a poner aquí. Y
Vale. Listo. Ahora vamos a ir colocando las que nos faltan, ¿vale? Tenemos la resurrección en masa, que la vamos a poner aquí. Tenemos por aquí... No sé si tenemos resurrección. No. Ah, tenéis esa por aquí. Resurrección aquí. Vale. Venga, bufito. Vale, el aullido lo voy a poner aquí. La calma la voy a poner aquí. Desvanecer para quitar agro la voy a poner aquí. Vale, la disipación no la voy a poner porque la tengo ya en este caso puesta en un CD. El halo. Vale, este es un CD de reutilización. Levitar lo voy a poner aquí. Vale, el ANOVA la voy a poner aquí en el 5. Esta es de daño, la voy a poner aquí. Este es la entereza, que ya la tengo puesta. El escudo, que ya tengo puesto. Vale, la pluma. La pluma viene bien para moverte rápido. Vale. El salto, que lo que hace es atraer a un compañero. El rezo no lo he puesto, le te pongo aquí. Renovar lo voy a poner aquí, que es de curación. La visión mental la voy a poner aquí. Sanación relámpago ya la tengo. Y vamos a ver de Dizzy. Mira, tengo el cisma. El cisma le tenía que meter en rotación. Vale, el cisma le tengo que meter en rotación. Entonces voy a poner el cisma. Es un ataque. Si es un ataque le voy a poner aquí. Vale. Cólera le tengo. Éxtasis le tengo. Las sombras. La barrera. Vale, esto es un escudo. Le voy a poner aquí fuera. Este le tengo. Vale, penitencia le tengo. Le tengo. Purgar. Este nada, porque le tengo aquí. Supresión de dolor. Vale, esto es otro CD. Y ya está, pasivo. Vale. Ahora vamos a ver qué es lo que comparte cooldown para crear macros, ¿vale? Así que vamos a aprovechar la purga, por ejemplo. Vale, y de momento todo lo que tengo en la barra de arriba. Vale. Y lo que no me está contando es infusión de poder, el rezo y la supresión de dolor. Bueno, el desvanecer tampoco me está contando. Vale. Venga. Vamos a crear macro. Macro. Estoy viendo si tengo aquí alguna. Vale, aquí tengo una que la voy a copiar y la voy a poner en generales. Vale, nuevo. Creamos. Y vamos a pegar esta. Pero que esta no la vamos a utilizar. Vale, necesito un detonador en este caso, que vamos a utilizar purga del maligno. Purgar el maligno. Va a ser quien desencadene todo. Vamos a purgar el maligno. Y lo repetimos. Vale, y cuando esto que va a desencadenar, que hemos dicho infusión de poder. Infusión de poder. ¿Dónde estás?
A ver. Aquí está, sí, infusión de poder. ¿Qué infusión de poder? A ver, ¿cuál más? Vale, el rezo desesperado y supresión de dolor. Infusión de poder, rezo desesperado. Vale. Vale, y supresión del dolor. Que esta la tengo. Aquí estás. Vale, supresión de dolor. Y vamos a añadir la de desvanecerse. Listo. Guardamos y vamos a probarla. A ver si hace lo que queremos. Vale, la tenemos puesta, sí. Bueno, necesitaríamos poner esto y... Vale, ¿me lo funciona? Sí, me funciona. Vale, perfecto, funciona la macro. Así que, genial. Venga, vamos a ver cómo iría en este caso la rotación, ¿de acuerdo? Para curar. Vale, necesito, a ver, si a este... No, tiene jugador contra jugador. ¿Y este? Sí. Vale, bueno, ante un, en este caso un enemigo, primero presionaríamos al enemigo, tiraríamos la infusión este y luego para curar iríamos escudo, sanación rápida, la palabra de radiancia, ¿de acuerdo? La penitencia, ¿vale? Esta de aquí sería para hacer área. Tendríamos que tirar el maligno. Perdón, maligno. Tiraríamos el pacto de las sombras. ¿Vale? Y también tendríamos la cólera de la luz. ¿Vale? Y otra vez, palabra de escudo, sanación rápida. Vale, lo más importante es que siempre el objetivo tenga las habilidades de daño metidas. ¿Vale? Si hacéis habilidad de daño tendréis que abrir en este caso mejor con cisma. Abrís con cisma, luego seguís en este caso con pulgar el maligno, ¿vale? Sería... Espera. Al iniciar el combate pues sería el cisma, canalizáis, le dais y utilizaríais la cólera de la luz y el maligno de las sombras y luego ya os dedicaríais a curar. ¿Qué veis en este caso que se le va a terminar el dot? Cuando se le ve el dot, tiráis otra vez y seguís curando. ¿Vale? En este caso tenéis que ir haciendo daño a la vez que curáis, porque si hacéis daño en este caso os van a saltar unos prot que os van a beneficiar en este caso en la cura. ¿Vale? Vais a curar más con esos prot. ¿Vale? Y luego como habilidades de área tenéis el halo, ¿de acuerdo? Que cura muchísimo y tenéis esta. Vale, y esta no es la de renovar, no es necesaria, pero lo bueno es que le dejáis un dot, ¿de acuerdo? Que va curando. Entonces aquí depende de si vais a necesitar curar, estáis curando al tanque y necesitáis curar a otro, podéis dejarle el dot al tanque, poneros a curar al otro tranquilamente, y ya por lo menos sabéis que este no se os va a acabar muriendo, ¿vale?
Pues nada, hasta aquí de momento la guía de Dizzy, ¿de acuerdo? Es una rama bastante chula para curar, ¿vale? Y sobre todo porque lo que haces es, tiene muchas cosas de protección para poder ir protegiendo al personaje, a los compañeros de banda, y aparte tienes en este caso mucha curación de área que en red viene muy bien. También tiene una cosa muy interesante que no le he puesto, que es esta. Vale, que aquí el daño que se recibe pues se reduce, ¿de acuerdo? Tenéis un CD de 3 minutos, que es poco, ¿de acuerdo? Pero bueno, puede ayudar en este caso para curar en un determinado momento, ¿vale? Y nada, pues hasta aquí. Espero en este caso que os haya gustado. La guía, como os he comentado al principio del vídeo, necesitáis, en este caso, si os queréis especializar, necesitáis meteros en la guía entera, que la vais a tener en un enlace de descripción dentro del vídeo del canal de YouTube, ¿vale? Y os vale para cualquier expansión que vayáis viendo, que vaya habiendo, ¿ok? Pues hasta aquí el sacerdote disciplina.